Fala de mulleres de ayer, güey y siempre. María Anna Mozart, música y compositora. Fue una niña prodigio, genio musical multiinstrumentista. Destacó en el clavecín, el piano y el violín. Su padre, Leopoldo Mozart, la llevó por muchas ciudades, como Viena y París, para explorar su talento. La obligaron a retirarse de la música a los 14 años para casarla. Los textos sobre ella resaltan su carácter dócil, pues se sacrificó para salvar a su familia de una situación económica desesperada a través de su boda. La historia la relegó la hermana de Mozart, de quien fue maestra e inspiración. Cuando le preguntaron si había algún músico vivo que lo superara, él le escribió: «Siento que jamás tendré el talento de mi hermana Narnel para la composición». Versos inspirados en Nannerl. Y te dije adiós, como el que se va para siempre, como el que promete un nunca. No miré atrás ni para coger impulso ni para recuperar el pulso. Te dije adiós con las manos vacías y las espinas llenas, y al verte alejarte grité con enojo: «Adiós, niñez mía, gran mentirosa de pájaros ciegos sobre cabezas huecas. No vuelvas con promesas que no puedes cumplir ni batallas que no podrás ganar». A la niña engañada.